Tengo aquí dos archivos de ArcGIS 10.8. El primero es el MXD, que está junto con su carpeta data, donde están todos los archivos que componen los shapefiles que se han utilizado en el mapa de ubicación. Pero hay otro archivo que es con extensión MPK, que esto no necesita de una carpeta donde estén los archivos que componen el shape, sino que es uno solo. Les voy a enseñar cómo hacer este archivo, pero antes les voy a enseñar también qué ventajas tiene realizar este archivo MPK. Para eso vamos a abrir nuestro plano de ubicación de extensión MXD y es este archivo el que tenemos ya terminado. Pero ¿qué pasa si a este archivo yo elimino, de casualidad pierdo esta carpeta que es la data? En este caso yo lo estoy eliminando y ahora me quedo con solo este archivo MXD. Si yo vuelvo a abrir el archivo, nótese aquí que tenemos un grave problema, pues no tenemos nada que se muestre y me aparece todos con esta opción aquí, un signo de admiración y un check en color plomo. Sin embargo, vamos a abrir nosotros nuestro archivo MPK y aquí no tenemos ningún problema con la visualización de los shapefiles. Bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es configurar el tamaño de hoja con el que se ha elaborado el archivo. Entonces voy a configurarlo. Esto está en un A2, así que lo voy a colocar en el A2 y pues ya está. Visualizamos todos los shapefiles sin ningún problema. Bien, vamos a cerrarlo y vamos a recuperar el archivo data. Bien, la otra ventaja que nos muestra tenerlo en un solo archivo es el tamaño. Observen que si me voy a ubicación, sus propiedades, vamos a tener aquí un tamaño de 213 megabytes. Sin embargo, si yo veo lo que es el archivo MXD, esto es algo muy liviano. Vemos que ni un mega pesa, pero la carpeta data, si lo voy a abrir, pues pesa 755 megabytes. Y recordemos que tanto la carpeta data como el archivo MXD deben estar siempre juntos. Entonces es otra desventaja, ¿no? El tamaño es más del doble. Ahora les voy a enseñar a realizar este archivo, por lo tanto le voy a eliminar y vamos a entrar al MXD. La carpeta data aún está aquí arriba, entonces abrimos lo que es el archivo MXD. Yo recomiendo que cuando ya tengamos todo el archivo terminado y pues lo tenemos en MXD porque es ahí donde lo vamos realizando nuestro mapa, al final ya vamos a lo que es File, luego aquí donde dice compartir y aquí lo vamos a dar clic en la primera opción. Aquí vamos a seleccionar la ubicación. No estoy conectado a internet, por lo tanto no me aparece la primera opción, pero se van a ir aquí y desactivamos esta opción. Luego ubicamos nuestra carpeta. En este caso pues ya lo tenía aquí en Cajamarca con el nombre de ubicación. Aquí nos sale solamente esta extensión y le damos en guardar. La siguiente opción es colocarle una descripción. Por ejemplo, yo le he puesto mapa de ubicación A2. Aquí ustedes pueden colocar lo que sea, pero sí tienen que colocar una descripción. También aquí, en este caso, pueden copiarlo y acá. Y aquí también un tag, que es una etiqueta que yo lo puedo colocar cualquier palabra, en mi caso, o ubicación. Aquí en créditos, pues lo pueden colocar lo que ustedes quieran. En este caso, yo le he puesto ahí un nombre especial. Y en esta opción no es necesario colocar una descripción, así que lo podemos dejar en blanco. Ahora sí, le damos clic aquí donde dice analizar y pues le tiene que salir de esta manera aquí, ¿no? Sin ningún error. Cerramos esto. Recuerden que si no colocan una descripción, por ejemplo aquí les dice, ¿no? Que es fundamental estas descripciones. Yo puedo borrar esto y miren que me va a salir aún 0 de error, pero si estos dos tienen que sí o sí colocarle una descripción. Miren que si yo borro aquí y le doy en analizar, ya me va a arrojar un error. Entonces vamos a colocarle aquí la palabra ubicación y le voy a dar aquí en analizar. Una vez que esté de esta forma, simplemente estos dos datos es suficiente. Le vamos a dar aquí en compartir y ya se nos va a estar creando ese archivo. Luego le damos clic en OK, podemos ya cerrar y vamos a ver que tenemos aquí ya el archivo creado. Y bueno, eso es todo. Espero que les sirva, que les guste y pueden revisar otros videos como este en el canal. Gracias, denle me gusta y suscríbanse.